Este, quisiera yo preguntarle, en primer lugar, porque quisiera también saber de su formación, de su experiencia, porque usted tiene formación en ingeniería, ¿no? Usted es ingeniero. Sé que usted da clase de termodinámica, ha hecho un libro al respecto, muy interesante, pero también, como sabemos, tiene formación en informática, ¿no? Ha hecho muchísimas acciones e invenciones dentro del campo de la informática y quisiera saber un poco cómo ha sido su formación y cómo ha sido esta relación de que si bien usted tiene una formación en ingeniería, ha pasado también a la informática. Quisiera saber un poco cómo fue su experiencia y su formación en este sentido, empezando así de cero, digamos. Bueno, mi carrera, que es ingeniería industrial, Ujú. tenía, bueno, yo ahora no sé exactamente cuál es si se dicta de la misma forma, pero en su momento la ingeniería industrial, que era de 6 años, Ujú. tenía un título intermedio que era licenciado en ingeniería industrial, y Ajá. después de eso vos hacías una especialidad. Y yo elegí especialidad de sistemas, así que eso está también dentro de lo que es mi carrera. Ahora, más allá de todo eso, yo aprendí a programar desde muy chiquito. Es Ah, decir, usted aprendió a tengo. programar antes de estudiar ingeniería. Sí, debo haber antes de entrar al secundario, incluso durante la Ah, primaria. O sea, desde muy chico usaba computadora, lo que había, ¿no? Porque en esa época había claro, calculadoras programables, más que nada se sí. usaba eso. Este, Así que sí, desde hace mucho tiempo ¿Con, con- programaba y bueno. con qué lenguaje empezó a programar usted? O sea, ¿con qué tecnología se manejaba? Me dice que empezó muy chico. ¿Con qué empezó? Y lo primero que yo recuerdo haber usado eran calculadoras programables. Me acuerdo de una Mm, Hewlett Packard que usaba una notación inversa, creo, no sé cómo se llamaba, para hacer cálculo. Bueno, y que se iba programando con eso las operaciones de la calculadora. claro. Después me acuerdo que empecé a trabajar con un microprocesador, creo que era, bueno, o antes de eso, con alguna de esas computadoras, no sé si la Sinclair, algunas de esas que daban vueltas. Claro. Por ahí, eso creo que trabajaban con BASIC. Sí, Después con algún microprocesador 8085, ahí aprendí Assembler, hacía programa y revisaba el programa núcleo de un board que tenía con un integrado de ese tipo. claro. Y después ya empezaron a venir las PC, así que bueno, trabajaba con eso. Ya directamente con la PC. Claro. Este, lo que me parece muy interesante también es que si bien usted tiene formación en ingeniería, acabo de enterarme que incluso empezó con la programación antes de estudiar ingeniería. Usted también tiene muchas actividades en el campo ya de lo humanístico, ¿no? De lo social también, tiene toda una trayectoria en la política. Usted no sé si recuerda, yo llegué a hacerle una entrevista que nos intercambiamos mensajes, en realidad, hace unos años ya, en el que incluso usted me mencionaba a filósofos como Bakunin, ¿no? Cosas así, esas siempre los recuerdo. Y eso me llamaba la atención porque por lo general hay como una división de personalidades, ¿no? Esto a mí me pasa mucho, que soy de humanidades, ¿no? Tengo formación en filosofía, pero me intereso muchísimo por la informática, los tecnólogos, y suele haber como una división tajante, a veces, ¿no? Entre los que tienen formación en humanidades y se dedican a cosas humanísticas como la política, o la filosofía, la sociología, y después los tecnólogos, ¿no? Los que tienen formación en programación, en ingeniería. ¿Usted qué opina acerca de esa división de pensamientos? En su caso, ¿cómo es el hecho de que evidentemente no está dividido tajantemente lo humanístico y lo tecnológico? De hecho, ha escrito muchos ensayos que tienen un carácter más bien filosófico. ¿Cómo se da ese diferentes tipos de pensamiento en usted? ¿Y qué opina al respecto de esta diferencia, ¿no? Que muchas veces se Bueno, da. creo que es circunstancial a nuestra sociedad eso. Mm, Es decir, acá, si vos te fijás, la política está dominada por abogados. claro, Prácticamente todos los que son políticos son abogados, o están cerca de serlo, o intentan serlo, o sí, están en ese ámbito. Lo cual tiene su sentido si vos lo pensás desde el punto de vista técnico de la generación de leyes. Ahora, hay otras sociedades, otros países donde esto no es así. En China son todos ingenieros, ah, los sí, dirigentes de China. Sí, mira, qué sé yo, sí, Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania era física, o es ajá, física, pero todavía vive.
claro. Así que eso, bueno, yo creo que es medio circunstancial de la Argentina, esa situación, por lo menos con la política. Ujú. Después, bueno, es cierto que no hay mucha gente que haga ciencias sociales y haga también ciencia tecnológica o exacta. Claro, o Ahora, yo incluso, ciencias sí, sociales no hago, hago ensayos, digamos, opinión. claro. No tengo trabajo publicado en revistas tipo científicas de ciencias sociales. Bueno, por ahí algunos hay, pero no son muchos. Claro, bueno, pero sí tiene un interés, aparte de la actividad Sí, sí me política, interesa, claro. claro, tiene un interés, tiene, yo he visto, he leído escritos suyos sobre la neutralidad tecnológica, por ejemplo, que son escritos más bien sociales, sociológicos, políticos, ¿no? Este, evidentemente con esto que dice usted, con la cuestión específicamente de la política, es una cuestión muy circunstancial, está muy bueno lo que dice usted de Argentina. No sabía, realmente desconocía esto de que en otros países tienen más formación en las ciencias exactas, ¿no? Pero sí, lo que yo sí noto mucho, he notado, es que a veces hay como si hay una falta de interés o un desconocimiento de diferentes ámbitos. Yo, como estoy más o menos en el medio, ¿no? He visto a gente de humanidades, filosofía, por ejemplo, que no quiere saber nada de algo técnico, o medio que si le mencionas algo técnico, algo de programación muy sencillo, ya medio que se apunan o se molestan. Pero también he visto del lado de, muchas veces, ¿no? No estoy generalizando, obviamente que no es así en todos, pero el lado de programadores o ingenieros, evitar todo comentario político, no politizar nada del software que estén haciendo, de los proyectos que estén haciendo. A veces he notado un rechazo de los dos ámbitos. No sé si es simplemente una experiencia mía o usted también ha notado algo así o no No, tanto. hay gente que tiene esa cuestión, digamos, hay gente que hace ciencia exacta y que detesta Sí, todo lo que sea conocimiento, no, lo que se llama no duro, digamos, o sea, claro, conocimiento que no se puede, no se registran variables numéricas, sería exacto, quizás la cuestión más fácil para definirlo. Y bueno, y por supuesto también hay gente de las ciencias sociales que no quiere saber nada con los números duros y que incluso, qué sé yo, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con una antropóloga ujú, y ella sostenía que no había leyes generales, pero ajá, no solamente lo planteaba a nivel de su profesión, de la antropología, sino que planteaba que en general, que era una ilusión de la ciencia física, plantearse que hay leyes, por ejemplo, de gravitación que rigen universalmente en todos los tiempos y ujú. todos los lugares. Bueno, son muchas discusiones que hay sobre eso. Claro, En pero quizá particular. no está ahí justamente la gran diferencia, ¿no? Que quizás me parece raro eso, digamos, en los ámbitos más antropológicos, sociológicos, filosóficos. Entiendo esto de que no hay, las variables no son numéricas, que quizás es difícil encontrar leyes universales, ¿no? De hecho, la sociología nació con Durkheim, un señor que pretendía encontrar leyes universales en lo sociológico. Hoy en día ya no se piensa tan así, pero me sorprende que se plantee eso en las ciencias duras, digamos. O sea, usted enseña termodinámica. ¿Cómo puede ser Sí. que en la termodinámica calculo que sí hay leyes universales o no? ¿O qué opina al Sí, respecto? claro que sí, por supuesto. Claro, Por lo claro, menos hay leyes que hasta ahora no se encontró en ningún caso que las violen, en todo el claro, universo, en todas las épocas y en todos los tiempos. No significa que no existan, claro. pero en principio hasta ahora no se han encontrado y se puede. Básicamente yo lo que siempre digo es que la ciencia predice. Ujú, Entonces vos para decir que algo es una ciencia, al menos una ciencia dura, sí, tenés que ser capaz de predecir. ujú, Y la capacidad de predicción que tiene la ciencia física sobre los fenómenos que estudian, porque hay fenómenos que todavía no han logrado estudiarlo, es claro, asombroso. O sea, claro, puedes predecir números con, no sé, 30 cifras de mm, precisión después de la coma, digamos, ¿no? claro, Y en general todo lo que mucha gente, sobre todo en las humanidades, le llama revoluciones científicas y cambio de paradigma, para mí exacto, no son tales, para mí es agregarle cifras después de la coma.
O sea, Como ir matizando, digamos, ir complejizando, pero no es tanto. Esto es de Kuhn, ¿no? Esto viene de Thomas Kuhn, lo de los paradigmas, las revoluciones científicas. claro, por ejemplo, plantean que la relatividad es algo distinto de la física newtoniana. Yo digo Ujú. que no. Ajá. O sea, la física, hay tres casos clásicos, digamos, después se han encontrado otros, pero tres casos clásicos donde los resultados son diferentes Ujú. de una y otra. Uno es el caso, por ejemplo, del planeta Mercurio. El Ajá. planeta Mercurio, todos los planetas, según la teoría newtoniana, circulan en elipses. Ujú. Ahora, Mercurio no es una elipse pura, es decir, es como una elipse, pero se va desplazando. Ajá. ¿Cuánto se desplaza? Muy poquitito, digamos, un segundo o 2 segundos, ¿no? De grado, o sea, casi Claro. nada, cada Segundo de año, cada 100 años, no me acuerdo el número, pero es una cosa así. Pero bueno, no es una elipse, no es exacto eso, ya se sabe que así está medido y no se sabía por qué. Bueno, con la teoría de Einstein eso se explica perfectamente. claro. Y entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, que le han agregado varios números más después de la coma de precisión, o sea, se puede determinar con mucha más precisión esos fenómenos con la teoría relativista en ciertos ámbitos, ¿no? En ámbitos de Claro. grandes tiempos, de grandes distancias, de grandes velocidades. En los ámbitos que nosotros utilizamos la Tierra, la mecánica newtoniana funciona muy bien, funciona perfecto. Toda nuestra tecnología terrestre se Claro. basa en eso. Y de hecho, yo por lo menos como docente te digo que no he logrado encontrar una forma en que le pueda explicar a un estudiante la teoría de Einstein si es que no sabe la de Newton primero. Entonces, desde ya Claro. hay como una cuestión conceptual de que todavía hay un basamento de lo anterior en lo nuevo, ¿no? Así Claro. que sí Claro. puede haber un cambio de paradigma en el sentido de que el esquema de pensamiento que está atrás de una cosa es mucho más complejo. Básicamente, en la teoría de Einstein, el, cada sistema que tiene algún movimiento distinto de otro tiene un tiempo propio. Ujú. En la teoría de Newton, todos los sistemas comparten un tiempo universal. Claro, Entonces, comparten es el mismo mucho más tiempo. complejo el sistema einsteiniano, el paradigma, digamos, pero en realidad, desde el punto de vista numérico, que es lo que hace la ciencia, apenas le Mm. agrega unos decimales después de la coma, al Claro. menos en muchos casos. Hay casos donde, bueno, ya las velocidades son muy altas, las diferencias son groseras. Claro, pero o sea, está bien, no se trata tanto de grandes revoluciones como se lo puede plantear en el esquema, ¿no? De Kuhn de las revoluciones científicas, el cambio de paradigma, sino es como que se van complejizando las teorías y en realidad pueden convivir, dice usted, o sea, no conviven perfectamente, ¿no? La teoría newtoniana, etcétera, no me sale, con la de Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad. No se contradicen necesariamente. Claro, si yo, por ejemplo, estoy diseñando un automotor, un automóvil, no voy a Sí, usar las ecuaciones de Einstein, me vuelvo loco. Son claro, muchísimo más complicadas que las de Newton. No uso la mecánica newtoniana que funciona perfecto, me va a dar exacto. los resultados exactos para eso. Y por otra parte, vos necesitas para estudiarlo y comprender, estudiar una cosa, ¿no? Va a estar la frase esa, ¿no? De que caminaban sobre hombros de gigantes. Cuando le preguntan Claro, a Einstein si él caminaba sobre los hombros de Newton, bueno, Einstein dijo en realidad sobre los de Maxwell, claro. porque Maxwell hizo ecuaciones para la parte eléctrica, electromagnetismo, Ujú. sobre las cuales, que realmente cumplen la relatividad y sobre las cuales se basó Einstein. Pero bueno, es así, o sea, desde mi punto de vista, no es que se vayan destronando cosas y que lo Ujú. anterior es reemplazado por algo nuevo, sino que se va agregando conocimiento y se va haciendo un camino de mayor precisión Claro, en los descubrimientos y en la capacidad de predecir. Las ciencias sociales no tienen esa perspectiva, es decir, no se claro. habla Eso le iba de a eso, aunque en preguntar. realidad también se podría hablar, porque yo podría decir, por ejemplo, que para hacer una encuesta vos tenés que tener capacidad de predicción quién va a ganar la elección, por ejemplo. Este, Exactamente. y tiene ahí toda una tecnología y hay cierta precisión y si se cumplen ciertos criterios se puede llegar a determinada precisión. Eh, pero Claro, porque bueno, pero hay ahí, mucho más de las ciencias sociales que las encuestas, digamos. claro, exactamente, la ciencia social no puede limitarse a la estadística, pero justamente ahí es en la estadística, ¿no? Donde pareciera ser ese único fragmento en el cual las ciencias sociales pueden llegar a ese grado de exactitud, ¿no? Y ese grado de predicción que dice usted que tiene también, que tienen las ciencias duras. Pero la Claro. ciencia social en general
no tendrían ese grado de predicción. Quizá no lo Claro. pretenden tampoco, ¿no? ¿O sí? No, no, yo creo que no. Es decir, bueno, cada uno va estudiando lo que se puede. Por ahora lo que se puede estudiar es eso. Claro. Vos fijate que, bueno, hay un montón de disquisiciones filosóficas sobre el tema de la precisión y sobre el tema, ahí ya entra el tema también cuántico, la mecánica cuántica, Claro. porque no se puede determinar con más precisión que la constante de Planck algunas cosas, ¿no? Un par de Ujú. variables no pueden ser definidas con más precisión que eso. Esos son los descubrimientos ya de la Claro. mecánica cuántica. Entonces también hay un límite ahí a esa precisión. Ahora es un límite tan También. chiquitito que no tiene nada que ver con nuestra vida diaria, sino que tiene que ver con Claro. cosas muy chiquititas. Claro, claro, con algo ya extremadamente pequeño. Si las Entonces, variables, si en las ciencias duras, digamos, ¿no? En las ciencias exactas, las variables son numéricas, ¿cuáles son entonces las variables que nos interesan, o por lo menos que a usted le interesa en el ámbito de lo social? Porque hemos hablado, usted no se ve a sí mismo como alguien de las ciencias sociales, pero tiene un interés, ¿no? Entonces, ¿qué variables son interesantes para usted dentro de lo social? Que no son numéricas, evidentemente, esas variables, ¿no? y bueno, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha interesado mucho es la economía. Ujú. Una de las variables que también es bastante numérica, ¿no? La Claro, la economía es una economía, ciencia social, pero tiene también mucho número adentro, se le puede exacto. poner número, Sí, aunque totalmente. probablemente haya un exceso de eso, ¿no? Porque probablemente muchas de las cosas que se dicen no sean realmente tan verdaderas como los economistas creen que Claro. lo son. Por ejemplo, un concepto central que va de muchas ciencias sociales, va a la antropología, va a la economía, va a un montón de lugares, el valor, el concepto de valor. Mm, exactamente, Este, ¿Qué es el valor exactamente. de algo? El precio de ventas, el costo. Bueno, hay montones de De discusiones hecho, sobre eso. la gran obra de Marx, El Capital, empieza hablando, definiendo el valor. El capítulo 1, párrafo 1, se centra sobre el concepto de valor y va de, empieza una definición más bien sociológica, pero también entra lo numérico inmediatamente, ¿no? Entran ecuaciones y cosas así al definir la cuestión de valor. Pero mire qué interesante el concepto que usted dijo, que justamente ahí en el concepto de valor también se unen variables que son numéricas, pero quizás también variables que no lo son tanto, ¿no? O por ejemplo ahora que hay un auge tremendo acá en Argentina del liberalismo, ¿no? Que el liberalismo parece explicarlo todo en términos cuantitativos, ¿no? Y justificarlo todo en términos cuantitativos. Este, quizás a veces el error que están cometiendo, digo yo, usted me dirá si está de acuerdo o no, ¿no? Que no hacen entrar a veces variables que no son numéricas, pero son igual de importantes en la vida social. Por ejemplo, variables ya de carácter ético. Lo ético no necesariamente, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, no necesariamente se va a medir en números. A veces pienso yo que en el liberalismo justamente hay un exceso de numerización que quizás cuando estamos diseñando un motor es súper efectiva y válida, pero no sé si en lo social es válido llevar todo a lo numérico. No sé si me explico, más o menos. Sí, o quizás yo no hablaría tanto de si es válido o no, sino si se puede o no. Claro, Hay un fenómeno social que sea capaz de ser predecible en términos numéricos, y bueno, no sé, creo que si hay, no son muchos, por lo menos hasta ahora no hemos sido capaces. claro. Capaz que en algún momento, con algún sistema, super sistema de cómputo que tenga millones de variables, Mm, alguien podría llegar a intentar de predecir qué va a pasar con algo. claro. Justamente en el tema del valor, Mm, nuestro actual presidente, digamos, anarcocapitalista de la escuela austriaca, ellos dicen que las cosas no tienen un precio, o sea, mm, no tienen un valor intrínseco, sino que se define todo en el mercado. claro, Entonces, por ejemplo, ellos descreen de los costos. claro. ¿Cuánto vale un lápiz? Bueno, lo que vos conseguís venderlo por, digamos, vos lo Claro, vendés por un la precio, eso vale. especulación está en el núcleo mismo de las teorías del valor de ellos. Claro, si vos ese lápiz te costó 100 veces más hacerlo, y bueno, Claro. perdiste, pero el lápiz vale lo que alguien te lo compró. Hay otras teorías, como la de Marx,
que en realidad viene de Ricardo, esa idea, Ujú. que el valor de las cosas tiene que ver con el trabajo humano, con la cantidad de Exacto. horas de trabajo humano que costó realizarla. El tiempo de trabajo, que así es como empieza el capital, ¿no? El tiempo de trabajo es lo que le da el valor a algo, ¿no? Claro, la El economía valor, clásica toma esa idea, pero además le agrega el capital necesario. claro, Marx lo tiene en cuenta, pero desde el punto de vista conceptual, él considera que el capital, en definitiva, representa una cantidad de horas acumulada y lo divide por la cantidad de bienes, entonces todo lo lleva al trabajo. Y la exacto. economía clásica los desliga a los dos, bueno, y llega a otro tipo de conclusiones con esas cuestiones. Entonces, fíjate que si bien se puede hablar de números, o sea, Ujú. te estoy dando ejemplos de cosas en las cuales hay números y los números tienen un sentido bastante estricto porque vos vas a las calles y ves a cuántos pesos le dan a la gente por cada cosa, entonces el Claro, número es exacto, digamos, y está ahí, no hace falta inventarlo, pero donde no hay una lógica que termine prediciendo con exactitud los números. Entonces, la ciencia física lo que tiene no solamente la existencia de números, sino la existencia de una lógica que claro, te permite relacionar mediante leyes absolutamente estrictas los números. Y las ciencias sociales, por ejemplo, la economía puede llegar a tener números, claro. que pueden llegar a ser muy exactos los números como tales, pero que no es obvio predecirlo y que no hay acuerdo, al menos hasta ahora, entre los economistas. Hay distintas escuelas de pensamiento que sostienen que esos números se determinan de forma distinta Ujú. y de hecho ninguna teoría de esas tiene capacidad predictiva. Exacto, Entonces, aún en la ciencia, digamos, social más numérica como es la economía, ahí tenemos esa diferencia. Y bueno, y están sí las ciencias sociales que clasifican otro tipo de cosas. mm, Por ejemplo, el pensamiento político, no sé si se puede clasificar con números, claro, entonces los clasifican con conjunto, digamos. Los socialistas, los comunistas, los, no sé, los fascistas, los de derecha, no sé, claro. bueno, Liberales entonces y ponen todo, sí, categorías. claro, No es una línea continua, ni son valores discretos infinitos, sino que son valores discretos, que en claro, definitiva la matemática también puede matematizar eso y si querés asignarle números. O sea, no es claro. tanto una discusión de los números o no, sino que es mucho más rica la cantidad, no sé si más rica, porque matemática tiene muchas variedades, Ujú. la forma en que se definen las variables de las ciencias sociales, variables que no necesariamente son numéricas. Claro, claro, Y claro, en general a exactamente. algunos no les gusta hablar tampoco de variables, hablan de descripciones tales como las permite el lenguaje humano, Mm. pero no quieren nunca meterse en una cosa más formal de un lenguaje del tipo matemático, ¿no? Claro, claro. No, y de hecho a veces son ya más de orden, vuelvo a que quizá la formación mía, ¿no? Que es filosófica, más de orden conceptual, ¿no? La cuestión conceptual, como acaba de decir, estas categorías liberal, neoliberal, comunista, anarquista, etcétera, son más bien conceptuales, obviamente no son numéricas, pero también son, vuelvo a algo que a mí me interesa, que son éticas, ¿no? Yo a veces pienso que lo ético justamente es donde lo numérico no puede llegar, ¿no? O no necesariamente debería llegar. No sé si me explico con Sí, respecto a sí, esto. vos por ejemplo, si clasificás las cosas, yo te voy a decir cómo podrías numeralizar eso. Si Ajá, vos querés clasificar las cosas en buenas o malas, ponerle un 1 a las buenas, un 0 a las malas, claro, y a entrar a la lógica y claro. poder hacer todo un esquema con eso. No Sí, sé sí, si eso servirá para algo. Sirve claro, para algo en el sentido que podés con proposiciones partir de un concepto y demostrar otro. Podés decir, bueno, si es bueno esto, entonces tiene que ser bueno aquello. claro. No, Podés hacer eso. mire qué interesante. De hecho, hay todo dentro de la lógica simbólica, ¿no? P, por lo tanto, Q y todos los ceros y los unos, verdad y falso. Hay toda una rama que justamente la lógica deontológica, que quiso llevar las estructuras de la lógica simbólica, ¿no? A proposiciones, pero ya de tipo ético, ¿no? El tema es muy, muy, muy interesante, muy lindo. Uno puede hacer P, por lo tanto Q y R y S y la conjunción y disyunción y todo lo que quiera para llegar a ver si algo es correcto o no. No si algo es correcto o no, si lo que dice el enunciado es correcto o no desde un punto de vista ético. Ahora bien, eso, usted dijo algo interesante recién, ¿realmente nos sirve eso en este plano?
este, quizás nos sirve simplemente para formalizar, digamos, los enunciados, pero no sé si en lo estrictamente ético nos resulta útil, Claro, ahora ¿no? vos ten en cuenta que todo eso de lo que estamos hablando, lo estamos hablando en el marco de un lenguaje, Claro, y un lenguaje humano, que si claro, bien no es exacto, digamos, no está definido en forma absolutamente unívoca, y es muy rico, no deja de ser un lenguaje que tiene una sintaxis, que tiene normas, que tiene significado, significante, que tiene, eh, bueno, todo lo que son las estructuras gramaticales, que tiene una gramática. Y claro, eso, en cierta forma, es una lógica. claro, No una lógica binaria, digamos, pero es una lógica al fin bastante más sofisticada y que si alguien quisiese plantearse ser absolutamente estricto con eso, mm, podría matematizarlo como cualquier otra matemática y hacer filosofía, como decís vos, con un lenguaje humano absolutamente abstracto y formal. claro, Se podría hacer y se ha hecho, de haber mucha gente que ha intentado ese camino, sí. que puede llegar a ser útil o no, o a veces quizás en la indeterminación está en la parte más jugosa de las cosas, ¿no? Claro, por lo menos Este, quizá en el ámbito social, ¿no? En el ámbito social, claro, humanístico, ese grado de determinación que quizá en el ámbito exacto, en el ámbito de la física, la matemática, la mecánica, etcétera, ese grado de indeterminación es lo que se busca eliminar, ¿no? claro. En cambio, en Eso lo es lo que social, nosotros, digamos, de los mm, ingenieros siempre queremos, digamos. O claro, sea, cuando abordamos un tema, intentamos siempre lograr eso y cuando no se logra decimos, bueno, no sabemos lo suficiente, hay que aprender más. En cambio, exactamente. capaz que el humanista lo que lo plantea es, bueno, esto es lo que hay y no tiene sentido plantearse más. Claro, Y es que está mal plantearse más, incluso. claro, o quizá a veces como que hace ese grado de indeterminación a los que tenemos más formación en humanidades nos da más juego, ¿no? Claro, Mientras que en la más juego y quizá a veces hasta lo buscamos a propósito, a veces como que nos dan algo muy determinado y buscamos inventarle el lado, ¿entendés? Buscarle el lado de indeterminación, ¿no? Buscar aquello no explicado en lo que estaba recontra re bien explicado y determinado. Y pienso, quizá eso es lo diferente con cuando se va más a los prácticos, ¿no? Bueno, lo que acaba de decir, justamente se tiene que, en la mecánica, matemática, física, se tiene que disminuir al máximo la indeterminación. Entonces, quizás por ahí están estas diferencias, hay como una diferencia, esto ya es estrictamente epistemológico, ¿no? Lo que estamos charlando, pero hay como unas diferencias de intencionalidades, ¿no? De intenciones cuando se va de lo técnico, lo exacto, a lo más lo humanístico. Que sin sí. embargo no creo que sean opuestos, ¿no? No, yo creo que es cuestión es parte de la conversación humana y de ir avanzando y de ir Exactamente. viendo las diferencias y entendiéndolas mejor. Yo no creo que sean campos opuestos, son cosas complementarias que hay que ver de qué forma en algún momento a medida que vamos avanzando se va logrando algo más comprensivo. Hay un caso muy famoso que es el de Ujú. Sokal, que era un físico que se tomó el trabajo de escribir un artículo supuestamente de humanidades con un lenguaje tipo cuántico que estaba de moda en ese momento Sí, y escribió un disparate. sí, Escribió sí, una sí, cosa sabiendo que era un disparate, pero lo escribió en el lenguaje de las ciencias sociales, lo mandó a una revista muy importante de ciencias sociales sí. y se lo publicaron y Y después quedó salió a re decir que bien. era todo. Claro, y se lo Claro, publicaron y quedó re bien. Y el tipo en realidad sí conozco el caso. El tipo estaba tirando sanata, que eso, pero esa quería burlarse de las ciencias sociales. Digamos. quería burlarse de las ciencias sociales, pero en ese caso coincido con el tipo, ¿no? Porque quizá a veces los humanistas tendríamos que, si bien nos da mucho juego la indeterminación, a veces empezamos a jugar y a hacer más juego de palabras, ¿no? Que quedan bonitos, y hablar perdón que lo diga así, pero ya es flashear directamente y hablar y hacer eso, juego intrincado de palabras que nos dan muchos prestigios, nos hacen quedar bien en la jornada, en las tesis, pero al final no estamos llegando a nada, no llegamos a nada. Y queda como una cosa ahí endogámica de juegos de palabras. Esto en filosofía se da un montonazo. Entonces quizá ahí sí podemos, no creo yo que nunca llegaríamos al grado de exactitud, porque tampoco es necesario que puede tener la termodinámica, la física,
pero sí podemos tomar algo de eso, ¿no? De un poquito más de exactitud, ir a los términos exactos. Lo que tiene de bueno los enunciados matemáticos o lógicos es que no dan vueltas, digamos, van directo al grano. Entonces, creo que ese caso es muy interesante porque encima el tipo recibió honores por ese artículo y no estaba queriendo decir nada, en realidad, ¿no? Sí, casi lo matan después la Sí, gente de sí, la lo red, o querían sea, matar. generó una polémica bárbara. Sí, sí, lo querían matar, pero yo creo que los que estamos de este lado de la humanidad tenemos que hacernos cargo de ese hecho, de esa Claro, crítica. Tenemos que hacernos claro, cargo porque es verdad que a veces empezamos a dar vueltas y eso es lo que hace que a veces haya un rechazo por parte de los más tecnólogos, ¿no? claro. De los que estamos en mi ámbito. Sí, y una cosa interesante con relación a eso que dijiste, que las matemáticas no dan vuelta o que la Ujú. física no da vuelta, en realidad sí se dan muchas vueltas. Ajá, Lo que pasa es que una vez que se terminó de dar la vuelta y se encontró, ya está. claro, O sea, no por se eso sigue. uno habla de que la ciencia física por lo menos van avanzando. Yo siempre digo que se avanza porque se predice cada vez mejor. Pero además, digamos, cuando se descubre algo y queda demostrado, ya está, no hace falta hacerlo nuevo. Claro, exactamente. Entonces, y se tarda mucho tiempo. Por ejemplo, en la termodinámica Ujú, se tardó como 60 años en entender toda la cuestión de la entropía, cómo funcionaba y qué implicancias tenía, o claro, más, casi fue un periodo de 100 años entre que se empezó a ver la realidad de las máquinas. Esto empezó con la revolución industrial, las claro. máquinas térmicas que generaban calor, a partir del calor generaban trabajo, y no se Mm, entendía bien qué era lo que estaba atrás de todo ese asunto. claro, cómo estaba Este, funcionando la entropía ahí. Estábamos como, digamos, como nosotros pensamos que están muchos humanistas ahora, dando vuelta y sin entender demasiado. Teníamos los Claro. números, ¿no? O como podríamos pensar que hacen los economistas. Teníamos los números, Mm, podíamos medir energía, temperatura, esto, lo otro, aquello, pero no teníamos un conocimiento cabal. Y bueno, después de cierto tiempo de dar ciertas vueltas, el primero que hizo eso fue, que encontró la solución, fue Carnot, y a partir de ahí hubo algunos periodos de cosas complejas porque alguna gente no lo entendió, escribió cosas falsas. Bueno, claro, tardaron como 50 años más hasta que ya más o menos todo el mundo terminó de entender cómo era la cosa, claro. y se fue Pero, avanzando a partir de ahí. claro, pero ahora el principio de entropía y cómo funciona no se discute. O sea, hasta que se llegó ahí, fue todo un ida y vuelta, discusiones, cosas en el medio. Pero una vez que se llegó a eso, ya no se discute. Sí, o se discute de otra forma, pero eso ya Claro, se conoce, digamos. Se discuten, obviamente el concepto de entropía ha cambiado muchísimo claro. porque se han encontrado cosas muy interesantes desde el punto de vista microscópico, toda la teoría Mm, de Boltzmann, la cuántica sale de ahí. claro, la cuántica viene un poco a Entonces, mirá romper que lo si que no se se entendía. discute, sí se discute, pero digamos ya lo que se discutía antes ya está. Claro, Ahora se está discutiendo, se va avanzando, se van discutiendo otras cosas, se van agregando decimales y se van teniendo una comprensión más profunda de los fenómenos. Bueno, así se funciona. Ahora, vos fíjate qué importante que fue el ejemplo que vos me pusiste de la moral, del bien y del mm, mal, ¿no? Hablaste también de ética, pero sí, centrémonos en la moral un poco. sí, Fíjate qué importante es que lo que los humanos teníamos prohibido en el paraíso. claro, O sea, fíjate en esa metáfora que es la Biblia, metáfora, para algunos no es metáfora, pero digamos, ¿por qué nos echan del paraíso? Y bueno, porque leímos o nos dieron acceso al al conocimiento. conocimiento sobre las ciencias del bien y del mal. No sé si ciencias, pero si se dice así, Sí, pero básicamente el conocimiento del bien y del mal. Y eso exactamente. lo teníamos, era lo único que no podíamos saber y bueno, fuimos ahí y caímos, ¿no? Así que eso tiene que darnos una pauta de que es una cuestión muy central y muy ligada al concepto mismo de humanidad, Claro, y de la diferencia entre los humanos y los dioses, si es que se puede hablar de diferencia en eso, como claro, que eso era un conocimiento vedado solo para los dioses, y que bueno, los humanos irrumpimos ahí y medio que nos convertimos en dioses haciendo eso, claro. supuestamente, y nos Lo, echaron sí, del es paraíso por culpa de eso. claro. Y las mujeres empezaron a parir con dolor y un montón de consecuencias Claro, sí, que extrañas. obviamente siempre en la Biblia el castigo es para las mujeres, ¿no? Obviamente, eso Sí, ya lo obviamente. sabemos, ya funciona así, extremadamente machista, pero me recuerda también al mito de Prometeo, ¿no? De que se le roba el fuego a los dioses y hay un castigo también en Prometeo. Es como que
también, bueno, relacionándolo, ¿no? Hay muchas escuelas religiosas que están en contra de todo lo que se está haciendo en el CERN, por ejemplo, y lo que se está haciendo con las partículas y a nivel cuántico y todo esto, porque justamente es acceder a un conocimiento que solo debería tener que acceder Dios, ¿no? Acá de nuevo contradiciéndose, quizás lo que yo estoy queriendo llegar es que hay infinitas diferencias, ¿no? Entre el conocimiento exacto y el humanístico, pero no es lo mismo la diferencia que la contradicción. O sea, hay diferencias, pero pueden convivir. Lo humano incluye tanto las matemáticas como la moral. Claro, Es parte de lo humano. Pero acá de nuevo me acordé de este ejemplo porque ya esto es en extremos de escuelas extremadamente religiosas, ¿no? Pero esto de estar viendo lo de la partícula, el bosón de Higgs y todo eso, es entrometerse con cosas que son de Dios, del mismo modo que fue comer la manzana del árbol, claro, y ¿no? para colmo le han puesto como nombre los mismos científicos la partícula de La Dios, y con partícula eso de han, Dios, es una han embromado blasfemia todo, digamos. directamente. Claro, Claro, encima le ponen la partícula de Dios y que unos científicos humanos están accediendo a la partícula de Dios, claro, ya para los más religiosos es una blasfemia directamente, ¿no? así es. Pero no tendría por qué serlo si lográramos a veces convivir, así como buscamos, ¿no? En el ámbito político buscamos convivir entre diferentes, o por lo menos el pensamiento político con el que yo siempre voy a estar de acuerdo es con aquel que logre hacer que convivan las multiplicidades. Los pensamientos más totalitarios, como lo es el mismo liberalismo, quiere igualar las cosas, ¿no? Y lo diferente, sacarlo, ¿no? En este caso, en el liberalismo del mercado, el que busca igualarlo todo y lo que no está dentro del mercado directamente se elimina. El, el tema es, a nivel epistemológico, a nivel conocimiento, podemos también apuntar a esa convivencia, ¿no? De los diferentes tipos de conocimientos. Y también a que nos formemos. Yo creo que justamente los que de humanidades pecamos mucho de no aprender un poquito más de lo técnico, ¿no? De hecho, este, hay toda una escuela de pensamiento, son los llamados estudios en ciencia, tecnología y sociedad, que nacen en los años 50 por un tipo de apellido Snow, justamente en un artículo que se llamó Las dos culturas, justamente criticaba, ¿no? La ignorancia técnica que hay a veces, estoy hablando de los años 50, ahora quizá la realidad es otra, ¿no? Pero la ignorancia técnica que había por parte de los humanistas y la ignorancia humanística que había por parte de los técnicos. Quizá lo que tendríamos que buscar es que convivan esas cosas. Cada uno tendrá su fuerte, ¿no? Obviamente. Pero nada, a mí me interesaba señalar esto porque yo veo en usted que por lo menos en sus prácticas, y ya vamos a ir al proyecto Ututo, ¿no? Pero el proyecto Ututo tiene fundamentos, por lo menos como yo lo entiendo, usted me dirá si está de acuerdo, fundamentos que son de índole social, pero intercaladas con cuestiones técnicas, matemáticas, físicas, ¿no? Entonces puede haber una convivencia de todo eso. Perdón, quizá lo hice Sí, muy y una largo. potenciación, porque una Claro, cosa potencia a la otra. exactamente, una cosa potencia a la otra. Y todo esto, bueno, ya me da pie a mí para preguntarle un poco, justamente, me encantó igual todo esto que estuvimos hablando de los diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Porque justamente lo que a mí me interesa también es ver el espíritu con el que se crean las cosas. Eh, pero esto ya me lleva para preguntarle específicamente sobre el software libre, ¿no? ¿En qué momento de su vida usted se entera del software libre? ¿En qué momento justamente de su vida y qué momento histórico también a nivel mundial que estaba sucediendo, qué estaba sucediendo en su trabajo? ¿Y por qué le interesa el software libre? Porque obviamente hay mucha gente del ámbito informático que se ha enterado de que existe el movimiento del software libre, pero no se ha adherido. ¿Qué ha hecho que usted se adhiera a eso, no? Bueno, básicamente motivo muy práctico. Yo cuando Mm, estaba en la universidad, ya estaba trabajando en la universidad,
mm, Eh, Estábamos armando la red de la universidad, fuimos a la universidad que se conectó primero a Internet, una de las primeras en Argentina, que más máquinas teníamos conectadas, mm. y nos conectábamos a Internet a través de una línea creo que era de Telex, usaba en ese momento, no me acuerdo Telex, qué ajá, era, que se conectaba a Miami y de ahí se subían y bajaban paquetes. Era una cosa muy precaria, de muy baja velocidad, muy claro, caro además, y que se usaba con bastante cuidado. Y ahí yo empecé a ver que la mayoría de las cosas que se manejaban en Internet, uno podía conseguir el código fuente. Si yo era claro. programador, estaba haciendo programas en C en esa época, para algunas cosas en las cuales estaba trabajando. Mm, Y claro, me llamó mucho la atención de que haya código fuente disponible y que todo se distribuya con código fuente. Y a partir de ahí empecé a tomar contacto y claro, eso me dio además una oportunidad de aprender técnicamente mucho más, claro. porque uno cuando manejaba programas cerrados, qué sé yo, como el BASIC, había un montón de cosas que no se podían hacer o que costaba mucho o que había que comprar paquetes muy caros para poder Mm. hacerlo. Tenía las manos atadas. Con el software libre fue como que me quitaron la venda y me desataron las manos para poder hacer lo que quería. Claro. Además, lo interesante del código fuente es que tiene los nombres de los autores y muchas veces tiene el mail de los autores. Incluido, A claro, mí, incluido en el mismo código fuente uno puede encontrar la forma de contactarse con el autor. claro, a mí Esto me es fascinante. pasaba, por ejemplo, en ese momento nosotros en la universidad estábamos trabajando en una red que se llamaba Nobel Mm, y en algún momento entró la versión 4.0 y cuando la ajá. instalamos fue un desastre. Ah, sí. Tenía montones de problemas, no funcionaba, para atrás, para adelante. Intentamos pedir el servicio técnico porque la universidad había pagado todo ello y tenía acceso supuestamente y no había respuesta y nunca encontraba a nadie que te diga nada. Mm, Todo eso se arregló al final con la versión 4.1 o 4.11 creo, pero era una cosa horrible. mm, Y por el otro lado me pasó una vez que tuve un problema con una placa de red que yo tenía, ajá. eh, en una máquina que no lograba que funcione bien, tenía algunos problemas, entonces bueno, me meto, lo veo, veo el código fuente, eh, veo el mail del autor y le hice dos o tres preguntas y bueno, me dijo, sí, eso ya está solucionado, todavía no publiqué la nueva versión y me la mandó en el mail. Ajá. Y todo ese proceso tardó 2 horas, entre que Claro. miré el código fuente, vi el mail, le hice la pregunta, me contestó y me dio la solución. Entonces ahí me di cuenta claramente de que estaba ante un método superior desde el punto de vista social, porque Claro. no era una cuestión técnica. Yo no sé si el código fuente de eso era mejor que el código fuente de la versión propietaria de ese software. La verdad, Claro. no sé porque no he visto el otro código. Capaz que era mejor, estaba hecho por gente que sabía más, no sé, pero no lo podía saber. Entonces, desde el punto de vista social, el método del software propietario era un desastre porque te obligaba a contactar con gente que no sabía nada, que te iba derivando a través de ciertos niveles, te terminaba con algo que habías comprado acá hablando con algún técnico ignoto en Norteamérica que tampoco Claro. sabía mucho o que no era el programador del software, Claro. y no te daban salida y a lo sumo cuando alguien te da una respuesta eso se está arreglando en la próxima versión, va a salir así y Claro, ¿qué es hasta lo eso que había pasa? perdido miles de horas, ¿no? Claro, con un software cerrado, el problema ese que usted solucionó de la placa de red en 2 horas hubiese sido imposible, o meses, o años, o la respuesta de siempre, esperar a que salga la nueva versión, ¿no? Entonces, es como que el software libre también propone un nuevo tipo de relación social, ¿no? Eso, Un tipo de eso, relación social exactamente. mucho más práctica y efectiva que la jerárquica. Bueno, ahora esto me hace acordar, hay un gran activista por el software libre, pero que también ha teorizado mucho estas cosas, porque esto pasa justamente en el ámbito del software libre, de que se van a lo ensayístico también, que es lo que venimos hablando, que es Eric Raymond, ¿no? Que es el que escribió el ensayo famoso este del bazar y la catedral, Claro. son dos relaciones, no son solamente cuestiones estrictamente técnicas de cómo programar, sino que son dos maneras diferentes de programar, pero que proponen o por lo menos cooperan a dos tipos de relaciones sociales diferentes, ¿no? Él decía ahí que la catedral, la forma en la que construían los arquitectos, ¿no? Medievales o góticos las catedrales, era una forma cerrada, un conocimiento cerrado, que solo ellos podían acceder.
¿no? Para construir la catedral. En cambio, en el bazar, todo se va compartiendo, ¿no? Tenemos esta diferencia entre lo horizontal y lo vertical, ¿no? Que el software privativo suele ser vertical, cerrado, y eso también establece otro tipo de relación social. Entonces acá en el software libre tenemos claramente un ejemplo de cómo lo técnico y lo social no están divididos para nada, ¿no? Claro, el sistema del software libre es un sistema que se basa fundamentalmente en un concepto que capaz que no te gusta mucho, Mm, pero que hay que entenderlo en ese contexto, que es la meritocracia. claro, Es decir, vos en el software libre tenés peso en función de cuánto software hiciste, o de cuánto sabés, claro, o de cuánto podés contribuir. Y claro, se claro. valoran contribuciones de mucho tipo, no solamente de software, podés hacer manuales, podés hacer conferencias, pues hay miles de cosas que sirven y que se Sí, valoran. En cambio, en el otro, en el software propietario, se valora el dinero, está todo hecho en función de que alguna empresa gane plata. claro. Qué interesante que dijo lo de la meritocracia, porque sí por lo menos para alguien para quienes no estamos de acuerdo con el pensamiento liberal o neoliberal, escuchamos meritocracia y nos hace ruido, ¿no? Medio Sí, que nos claro. duele, nos molesta, pero sin embargo en toda la cultura hacker, ¿no? Cuando uno lee escritos de la cultura hacker, ensayos, manifiestos, muchas veces aparece la cuestión de la meritocracia, pero no necesariamente desde el punto de vista liberal o neoliberal, de que porque en el liberalismo es que solo se te pague, o que, mejor dicho, no tenés derechos, sino que tenés que laburar para que te los den, digamos, ¿no? No tenés derechos de bases, ¿no? Tenés que laburar, te tienen que explotar para que recién tengas algún derecho. Esa es la meritocracia liberal, por así decirlo, ¿no? Y siempre en términos monetarios. Ahora, ¿qué diferencia hay con esta meritocracia que aparece tanto en la cultura hacker, ¿no? En el software libre. ¿Qué tipo de meritocracia diferente hay? Porque sí me hace ruido, pero a su vez tiene sentido y por algo aparece siempre. Y no aparece siempre de hackers liberales. Lo he visto en hackers que son comunistas, de izquierda, anarquistas, y aparece una cierta meritocracia, ¿no? ¿Y qué pasa en todos los ámbitos de la sociedad? Sí, Es decir, vos con tu pareja tenés que hacer méritos para que siga claro. siendo tu pareja. Tiene Y que tu ser pareja bueno. con vos, Exacto. algo tenés que darle, y ella te tiene que dar algo, o él, o quien sea, Claro, si no, no funciona. para que eso siga. Tiene que haber, y acá es lo mismo, digamos, para que haya una comunidad, cada uno de los miembros de la comunidad tiene que aportar algo, sobre todo si tiene disponible todo gratis y todo libre. Es Claro, decir, los que hacen un software le dan a todo el universo de forma libre y gratuita algo. Bueno, entonces piden que si vos vas a interactuar también agregues algo. Y claro. tu valor aumenta a medida que más agregas. Entonces tu posición en esa comunidad va escalando, va subiendo en función de cuán importante sos o has sido para esa comunidad. Claro, pero yo noto que es diferente en el ámbito de la cultura hacker o del software libre. Tu mérito, o sea, si vamos a hablar de meritocracia, tu mérito está en aquello que hayas colaborado vos Así es. y cómo sirva para que haya más colaboradores todavía. Diferente es con la meritocracia liberal, que es una cuestión estrictamente individualista y monetaria, que es yo me esfuerzo para que me paguen cada vez más, ¿no? Claro. Lo que en realidad me tendrían que pagar por ser un ser humano y un trabajador, no, yo como individuo me tengo que esforzar y explotar y autoexplotar para que me paguen lo que en realidad me debería merecer. Pero, Claro, el concepto de valor se reduce a una dimensión, dinero. En el otro lado, el exactamente, concepto de valor es multidimensional, digamos. exactamente, o sea, mérito hay y meritocracia hay también, pero no encuentro yo esa meritocracia egoísta, individualista y monetaria, sino que el mérito está hecho, lo que vos hiciste sirve para hacer crecer el movimiento, sirve para cooperar, sirve para justamente cómo haya colaborado, ¿no? Con el movimiento. Es decir, en el ámbito del software libre, si vos propones ideas que son de carácter cerrado, no tienen un mérito, no hay mérito ahí, Claro. ¿no? Entonces quizás la meritocracia hay, pero es diferente, ¿no? Sí, 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 bueno, hay mucha diferencia entre los dos métodos, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, esto me recuerda también.
hay un gran estudioso de los primeros movimientos hacker, que es de hecho del ámbito donde nace el concepto, la palabra hacker, ¿no? En los años 60, en el MIT, en el mítico MIT, ¿no? Alrededor de una computadora que era la PDP-1, que es donde nacen los primeros que se autodenominaron hacker. Y este hombre que se llama Stephen Levy hizo como una serie de tips, de ítems que tenía la ética de estos primeros hackers, ¿no? Y la primera, uno de los primeros ítems, uno de los más importantes, es que todo conocimiento que te ayude a mejorar el mundo tiene que ser libre y accesible para todos. Entonces el mérito quizá pasa en cómo colaborás vos a que el conocimiento sea libre, Claro. ¿no? No en cómo vos como individuo te la arreglás solo, porque también la meritocracia liberal, la del otro extremo, es todo lo contrario a colaborar. Perdón cómo lo voy a decir, pero también es como cagás a otro en la meritocracia individualista. ¿Cómo Sí, perjudicás? bueno, una empresa de software tiene que ser mejor que otra, no hay forma de Exacto, que se colabore en los proyectos, ¿no? Una cosa exacto. interesante que dijiste recién es que sobre el tema de los hackers, que fueron los primeros que se autodenominaron hacker, Sí, en realidad, desde el punto de vista de la cultura hacker, no se acepta la autorreferencia, es decir, claro, es bastante distinto el concepto al que existe, por ejemplo, con las cuestiones de diversidad, donde se respeta mucho la autopercepción. Vos te autopercibís como mujer, como hombre, como lo que quiera, y claro. en general se considera razonable aceptar esa autopercepción. Sí, En el mundo hacker la percepción es externa, es decir, vos para que alguien te llame, para ser considerado un hacker, tiene que llamarte otro hacker, no claro. vos mismo, No podés, porque claro. es una cuestión, digamos, de valoración, de meritocracia, pero definida externamente. Claro, no, no No es yo, autopercepción, sino es exactamente. percepción comunitaria. Mire, me Es hace un acordar, concepto interesante. es muy interesante, claro, porque es la comunidad de hacker la que te va a dar la entidad de hacker. Uno no puede decir me Claro. auto. Mire, pasa a mí siempre me ha sonado muy parecido a lo que pasa en el ámbito de la filosofía, porque el que se recibe desde el licenciado en sociología, ¿no? Se dice soy sociólogo y no pasa nada. Nadie le va a discutir. Ahora, el licenciado en filosofía, yo soy licenciado en filosofía, no me puedo decir soy filósofo. ¿Se entiende? Hay una comunidad que te tiene que dar el estatus de filósofo, y ese habrá sido según mi mérito, según mi trabajo, lo que yo he colaborado al pensamiento filosófico. Porque veo que casi nadie se dice soy filósofo solo. Del mismo modo que sí se dice soy sociólogo. Es más, Ah, mira, vos no conocía esa idea, ¿no? muy parecida a la de los hackers, Muy claro. parecida, no solo parecida, es igual, es casi Igual, es lo mismo, equivalente. digamos. Porque yo conozco a ver gente que estudió sociología, nunca ejerció, o que estudió antropología también, nunca ejerció, después puso un negocio, se dedicó a otra cosa, pero sin embargo cuando te habla te dice, bueno, yo soy sociólogo o yo soy antropólogo. En filosofía no, en Vos no filosofía decís yo soy no filósofo, vos decís podés yo soy decir, licenciado en filosofía. claro que en filosofía uno no puede decir soy filósofo. A ver, podés decirlo si querés, pero vas a quedar igual de mal que si decís soy hacker, ¿no? Sin haber llegado a un nivel de programación en la que los otros hackers te consideren hacker, ¿no? Claro. Es como, también hay una meritocracia en ese sentido. Está muy mal visto que alguien se autoperciba filósofo en el ámbito académico de la filosofía. Uno tiene que decir soy licenciado. Por eso cuando uno dice soy licenciado, en realidad no es por pretencioso, Claro. por lustrar el título, sino todo lo contrario, es por humildad para no decir soy filósofo. Porque, Apenas tengo un título, digamos. claro, apenas, Ser filósofo exactamente. es otra cosa. No, ser filósofo es, tenés que haber creado tu propia teoría y sistema filosófico mínimamente, que es cosa que hacen muy pocos. Cambio, pero mire la diferencia en sociología, no hace falta que hayas creado tu propia teoría sociológica para que te consideres sociólogo, ¿no? Claro. Hay algo ahí que yo lo veo muy común con la forma en la que se crean las cosas en la cultura hacker. Porque es así, como dijo usted, los demás te tienen que decir hacker. No puedes solito. O va a quedar como un engreído, ¿no? Si te autopercibís hacker. Sí, es demostrar que no conoces la cultura, además, si haces eso. Exactamente, es demostrar que no. Porque bueno, en realidad
porque justamente la cultura hacker, bien entendida, es estrictamente colaborativa. Y es colaborativa hasta en los títulos que vos que te ponen, digamos. O sea, porque ser un gran programador y ser ingeniero en sistemas, por ejemplo, ¿no? No te hace automáticamente hacker, ¿no? Tiene que haber una comunidad. Y entonces, esto me lleva a mí una pregunta interesantísima que en realidad llevaría 10 horas o años charlarla, pero entonces, ¿qué es lo que te puede hacer un hacker? ¿Cuáles son los parámetros que uno o una persona cumple para que la comunidad lo conciba como hacker? Me interesa mucho saber para usted cuáles son esos parámetros, si es que hay o más o menos se los puede definir, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, yo creo que sí. Básicamente ser capaz de resolver un problema. Mm, Un problema que impacta en la sociedad, sobre todo, ¿no? Más que un problema tuyo personal. claro, O sea, si vos encontrás una forma de solucionar algo de una forma más simple que lo que se está haciendo ahora, bueno, ha claro, hecho una contribución, digamos. Si eso se difunde, si eso se usa, si eso se te reconoce. Por eso vos fijate que digamos, el hacker para nosotros es algo positivo ser hacker, es claro. un motivo de orgullo. Para la mayor parte de la sociedad lo consideran como un disvalor porque consideran que es alguien que ataca, Un criminal. que Claro, rompe, un criminal. claro, Entonces, fíjate que nosotros, está también esa otra cosa, ¿no? No sí, solamente la cuestión de que no es autopercepción, sino que es percepción comunitaria, sino además que es un antivalor para toda la sociedad, pero un supervalor para la comunidad de hackers, digamos. exactamente, Bueno, acá Este, tenemos un problema más complicado todavía que en el caso de los filósofos, filósofes, que es justamente que en realidad, claro, nosotros ya lo dimos por sentado, no hemos explicado esto, ¿no? Pero en realidad, este, fuera de lo que se considera la cultura hacker, los que están adentro conocen, decir hacker es una mala palabra, que es algo que de hecho yo constantemente tengo que estar aclarando en charlas, en clases, claro, porque no, nosotros le llamamos cracker a eso. A lo, exactamente es la como los diferencia. magos, magos blancos, magos negros, digamos. Los magos negros son los crackers, los magos blancos son los hackers. Es decir, los hackers Exactamente. resuelven problemas que son útiles a la comunidad, los crackers resuelven problemas que son útiles a sí mismos y dañan a Y otros. perjudican a la sociedad. Exactamente. Claro, Pero lamentablemente, socialmente, se difundió y hay como un inconsciente colectivo según el cual el hacker en realidad tiene las características de lo que normalmente llamaríamos cracker dentro de la cultura hacker. O sea, uno dice hacker y automáticamente se piensa en el criminal informático, básicamente, ¿no? Que dentro, claro. También sí, está el aura esa medio romántica que habla de hacker, sí, como cracker, como intruso, pero de sistemas que no son queridos por la gente. Por ejemplo, exacto, este fue y se metió a la CIA y le robó los datos de la CIA, o se metió en el ejército y qué sé yo, alteró claro, no sé qué cosa. Entonces, como la gente en general no quiere a los ejércitos o la agencia de espionaje, pueden verle un valor positivo a hacer ese tipo de daño, entre comillas, ¿no? Así claro, que por los dos lados exactamente. se realimenta la cuestión, Claro, está esta especie como de, claro, luchadores sociales contra un sistema injusto. claro, está romantizado en cierto sentido, una especie de Robin Hood. El tema es que a veces sí O- son como Robin Hood, ¿no? Por así claro. decirlo, pero otras veces son gente haciendo daño por hacer Claro, una cosa es que daño. entres a un banco y que le saques toda la plata al que más tiene y se la distribuyas entre todos los otros, que puede ser Claro, considerado hasta como una broma, y otra cosa es que te metas la plata en tu cuenta y te la robes y te vayas a disfrutar exactamente. de eso. Bueno, pero justamente en ese matiz y en esa diferencia es donde está la diferencia entre un hacker y un cracker. Claro, Porque esta es otra cosa a mí me interesa mucho también, porque nosotros hemos hablado también de hacker en el sentido meritocrático, bien entendido, ¿no? Y en el sentido ético y social, que, que ya dio usted una definición clave, que es la capacidad de resolver problemas que aporten a la sociedad, a mejorar la sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando el hacker, para resolver problemas que aportan a la sociedad, tiene que hacer cosas ilegales? ¿Se entiende? Entonces a veces puede haber, sí, hay ahí sí, como un espacio gris, no gris, porque en realidad para mí sigue siendo hacker, no se ha convertido en cracker,
pero que para defender algo ético, ¿no? O para resolver un problema que aporta a la sociedad, tiene que hacer cosas que a veces, o hace cosas que a veces no son legales, ¿no? Y técnicamente es un criminal. A mí siempre el primer ejemplo que se me viene es el famoso ejemplo de Julian Assange, ¿no? Que para cumplir un principio básico como el de que la información sea accesible a todos, muchas veces ha hecho cosas que son directamente crímenes de guerra, como difundir información. El caso más, como por el que se hizo muy famoso con Wikileaks es que cuando difundió un video de unos soldados que mataron a gente que no estaba en situación de guerra en el contexto de la guerra de Afganistán. A civiles, claro. Exactamente, a civiles. Y eso técnicamente, lo que hizo Julian Assange, es un crimen. Crimen en el sentido legal, ¿no? Difundir esa En información. alguna perspectiva, quizás en Claro. otra no, no, yo no sé si sería realmente legal, porque es un periodista, su tarea es Ahí encontrar esas está, cosas, ¿no? ahí Lo que está. violó un secreto militar de los Estados Unidos, ahora tampoco es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces es muy Exactamente, discutible todo el caso legal contra Assange. Un exactamente. caso quizás más simple de entender, el de Sorianelo acá. Ah, sí, Sorianelo acá en Argentina encontró los certificados SSL de acceso, creo que eran los SSL de acceso al servidor sí, que permitía cargar los votos de las actas del sistema de voto electrónico. sí, 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 Entonces él encontró eso y ¿qué hizo? Llamó a la empresa y le avisó, hey muchachos, miren que puede pasar esto, arréglenlo. O claro, sea, él realmente actuó como hacker. Se metió a un exactamente, sistema, lo que también según algunos códigos es una violación de la ley, pero claro, lo hizo de buena fe y les avisó. O sea, hizo claro, un papel útil. Ahora la exactamente. empresa, en vez de tomar eso a su favor, lo denunció e intentó meterlo preso. Bueno, luego lograron demostrar que no y quedó libre, pero le costó bastante tiempo Sí, 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 demostrar su inocencia en esto, ¿no? Y sí, alguien que fue. hizo algo a favor de la sociedad queda como un reo. Mira qué diferencia hay con otros pensamientos, porque en otros casos, yo leí hace un tiempo la biografía de Edward Snowden, él hizo cosas parecidas, pero cuando hizo esas cosas lo contrataron. O sea, y ahí tienen como otra mentalidad en algunos otros espacios, ¿no? Que acá en realidad Sorianelo lo que hizo fue colaborar justamente a resolver un problema para mejorar la sociedad. Pero técnicamente hizo algo en el medio ilegal, ¿no? Que no O no deja de sé, ser o que la empresa consideró ilegal, no sé eso. si era ilegal. Por eso digo técnicamente, entre enormes Claro. comillas, que la empresa para sus propios fines, porque tiene este sistema cerrado, propio del software cerrado, el software privativo, considera que era ilegal, entonces al final siento que justamente en algunos casos no se hace el matiz de ver las intenciones con las que se llevan ciertos actos de parte de los hackers, de informáticos, las intenciones, los fines, y a veces se concentran únicamente ese pequeño, en esa pequeña metodología, a veces como puede ser la de meterse en un sistema. Pero no es lo mismo meterse en un sistema y vulnerar una base de datos para, supongamos, difundir datos que puedan perjudicar a una serie de personas o para llenarse de plata, que para mejorar un sistema. Es diferente, ¿no? Pero es como que a veces Así es. hay una persecución de alguien que está simplemente colaborando a mejorar las cosas. Claro, además no hizo daño ninguno él. Exactamente, no O hizo sea, daño ninguno. no cambió nada, ¿no? Sí se encontró que otra gente también había entrado, que no era Sorianelo, desde otros países que había cambiado los datos. Entonces, bueno, en realidad Bueno, lo que él hizo ayudó a encontrar un potencial problema. claro, pero ahí está la diferencia, porque los otros que lograron acceder y cambiaron los datos no estaban siguiendo justamente la ética que suele caracterizar a la cultura hacker. Porque ellos no estaban colaborando a mejorar el problema, a solucionar el problema. Claro. En Una de las cambio, cosas que más me irritan a mí de este sistema de voto electrónico mm, es que está hecho con software libre. O sea, usa claro, Ubuntu eso. es totalmente Y sin embargo, contradictorio. es contrario a todo el sistema, a todas las ideas, todos los valores. O sea, es el ejemplo clásico del free rider, digamos, del tipo que se aprovecha de algo y no aporta nada. Usa Exactamente. todo lo que le da el software libre y lo usa y no aporta nada a cambio. No, O sea, es claro, terrible, porque, es a ver, totalmente inmoral. totalmente inmoral, contradictorio, y aparte
si los que hicieron este sistema para el voto electrónico optaron por Ubuntu, no fue por una cuestión ética, sino para ahorrarse plata, digámoslo así. Claro, Es así. Entonces al final, nuevamente por la plata, están yendo en contra de los mismos principios éticos que hacen al software ese. así es. Porque es realmente muy contradictorio que se utilice este Ubuntu. Y encima nosotros, salteños, somos de los pocos lugares donde se sigue utilizando, pocos lugares en el mundo, porque ni siquiera es que en toda Argentina se utiliza, sino que somos de los pocos lugares en el mundo que se sigue utilizando este sistema de voto electrónico. ¿Por qué cree usted que se sigue utilizando acá en Salta? Y, Específicamente en Salta, ¿no? y porque les ayuda a hacer fraude y a poner a la gente que ellos quieren. Claro, es así, básicamente así. No hay Pero, otra, digamos. pero eso encima ya ha sido demostrado a nivel mundial. Vieron que acá en Argentina siempre somos medio tilingo, medio cipayo, que a veces estamos comparando, ¿no? Buscando ejemplos de Europa. Bueno, ya que buscamos ejemplos de Europa siempre de cómo hacen las cosas, ya en Europa, en varios países, se intentó implementar este sistema, no duró nada el del sistema del voto No, electrónico. bueno, acá fíjate que en Buenos Aires lo prohibieron en la última Sí, elección que intentaron hacer, o sea, sí, la sí, sí, justicia federal hizo una auditoría bastante profunda del sistema y determinó que no se podía usar para votar. Es exactamente. increíble que se pretenda seguir usando en Salta. No, bueno, es increíble, pero bueno, de nuevo ahí, acá ya entran cuestiones que no son técnicas y numéricas, sino que son las relaciones de poder que hacen posible que una tecnología se desempeñe y otra no. Así es. Ahí ya hay intereses. Y ya como para ir cerrando, porque la verdad yo estoy fascinado, podría seguir charlando hasta mañana, ¿no? Pero para no quitarle tanto su tiempo, después me encantaría que volvamos a hacer un encuentro, ¿no? Un encuentro más, seguir Sí, no hay charlando problema. cosas. Bueno, yo feliz, le agradezco mucho, porque me quedan muchísimas cosas para preguntarle, pero justamente estamos hablando del software libre, ¿no? Y empezamos hablando de variables, diferentes variables, ¿no? Y dentro del software libre hay una palabrita clave, que es la palabrita libre, la palabra libertad, que quizás acá tenemos una variable, cuando hablamos de, cuando hablamos de software, quizás tenemos una variable que es estrictamente técnica, lo que es un software, ¿no? Pero lo que hace al software libre es tanto técnico como no técnico. Hay aspectos que hacen a algo libre que no necesariamente son algo técnico, ¿no? Y, y justamente hablábamos también de que en lo social hay otras variables, como puede ser categorías o cuestiones conceptuales. ¿Qué podemos entender para usted por lo libre, ¿no? Dentro del software libre, ¿no? Yo siempre cuando doy en alguna charla una explicación de qué es el software libre, Sí, planteo que la libertad no es del software, o sea, es de las personas que lo usan. claro, El software es software y el que es libre, o sea, es software que por las condiciones legales con las que se distribuye hace a las personas que lo usan y que lo programan, porque aquí está el doble concepto de usuario y de programador, o sea, el claro, trabajador que lo hizo ese software o el programador o quien sea, y el que lo usa son las personas que son libres en el uso de ese software, en el uso, en el cambio, en la modificación, bueno, sí, son sí, cuatro variables que las hay ahí, cuatro libertades, las cuatro libertades, y a eso se refiere el nombre del libre, porque bueno, un software no tiene ningún sentido aplicarle el concepto de libertad a claro, algún código, a algún software. Los que son libres son las personas que lo usan, esa es la idea. claro, perfecto. Mire que ahí habló también de la cuestión legal, porque también lo que hace un software libre es que sea programado de tal manera que cumpla con las cuatro libertades básicas de Richard Stallman, ¿no? Pero a su vez, lo que lo hace libre es un tipo de licencia también. Entonces acá entra todo en el software libre, tenemos una cuestión social, ética, tenemos la cuestión estrictamente técnica, pero también está de por medio el aparato legal, es importantísimo, y lo legal no está estrictamente en el código fuente, ¿me explico? Entonces hay algo complementario que no está estrictamente en el código fuente, que son las licencias que hacen Bueno, libre, que el ¿no? software libre yo lo interpreto como que es uno de los más grandes hacks Mm, que ha hecho Stallman, claro, el concepto, porque ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son las condiciones legales bajo las cuales se distribuye el software en el mundo? Y son las leyes de copyright o derechos de autor. exactamente, Entonces, lo que hizo, porque el concepto de que sea libre o no sea libre para las personas un software es una cosa
totalmente artificial. Claro. Y más en el caso del software que de los libros incluso. Mm, Vos un libro lo lees y tenés todo lo que el libro te puede dar, no hay mucha más discusión. En cambio, en el software claro. vos lo podés usar sin leerlo, sin verlo. Entonces ahí Exactamente. cambia un poco el criterio y de ahí nace todo el tema. Entonces el software libre es un concepto que es un hack a el concepto de derecho de autor, porque él utilizando un concepto como es el derecho de autor y el concepto de licencia, hackea ese concepto y produce algo libre en el contexto de algo restrictivo. O sea, el derecho de autor le pone restricciones a los usuarios en la forma en que pueden usar un bien cultural, digamos, Claro. un bien intelectual, una obra. Entonces, el derecho de autor está pensado para limitar. Y bueno, como se instrumenta a través de licencia, Stallman lo que hace, redacta una licencia que básicamente deshace todas esas restricciones, pero no totalmente. Por eso hay Claro. diferencias entre las licencias libres con copyleft y las que no lo tienen, Claro. porque está hackeado de forma que el código se libera, pero a vos te prohíbe a cerrarlo de nuevo. En Exactamente. cambio, si fuese público, que es un software totalmente libre, por ejemplo, Apple, ¿qué ha hecho Apple en su momento? Tomó el código del BSD, que era Claro. libre sin copyleft, Pero lo este, cerró. y lo cerró y hizo el software para sus computadoras de ahí. Entonces Claro. se apropió de algo público para su beneficio personal. En Claro. cambio, el copyleft es muy inteligente, es una licencia que está pensada para dar la libertad y para impedir la apropiación privada, Claro, que ¿no? se Tiene esos mantenga dos libre. efectos. Y Claro. ese es el gran hack. Por eso el concepto en realidad de software libre es un oxímoron, porque Mm, ¿por qué un software no podría ser libre? O sea, exactamente. ¿qué es lo que impide que algo sea libre? Bueno, una ley. Y una Exactamente. ley aplicada por fuerza por el Estado, porque es el Estado el que tiene que hacerlo, no es el mercado en este caso el que disciplina. Exacto. Es el Exacto. Estado el que tiene que meter multa, el que tiene que ponerte preso si lo hace, si compartís algo, etcétera, etcétera. Hay un sistema represivo. Por eso en el software libre hay muchos anarquistas, ¿no? Que están en contra del Estado y que están a Claro. favor de las libertades. No anarcocapitalistas, No, no, sino anarquista bien anarquistas en entendido. serio. Lo anarquista bien Anarquistas en entendido, serio. no Como anarcocapitalista. Bakunin, claro. Como Bakunin que Eh, le mencionaba exactamente al principio. Porque, Bakunin justamente tiene algo muy interesante, que es por eso que a mí siempre lo destaco, que es el concepto de libertad. mm, Porque el concepto de libertad que usan digamos, los clásicos, los liberales, es que yo tengo derecho hasta donde llegan tus derechos, o algo así. exactamente. Y el de En Bakunin, cambio, Bakunin dice que vos construís los derechos del otro y que el otro construye tus derechos y que claro, la combinación de los derechos de todos hace a la sociedad más poderosa y da más exactamente. libertades. O sea, no es un límite, algo que te hace Exactamente. crecer. Claro, porque Bakunin dice eso literalmente. La libertad, mi libertad no termina donde empieza la del otro, sino que mi libertad se complementa con la del otro y mi libertad se construye solo con el otro. No es que la libertad termina y empieza con otro. Es una cuestión totalmente diferente de Es una libertad. libertad no competitiva, digamos, porque Exactamente, siempre los capitalistas ven todo en términos de competencia. exactamente, Y del otro lado se ven las cosas en términos de cooperación. Vos sos libre, podés cooperar o no, pero si decidís cooperar está perfecto y está bueno y eso va a hacer crecer a toda la sociedad. Entonces la exactamente, búsqueda de una cooperación en términos de libertad es, digamos, el sueño anarquista. Los otros exactamente, lo consiguen a través de un Estado y un Estado que reprime, que quita totalmente. libertades y que pone un sistema represivo para que la gente se someta a un sistema legal. Bueno, esas son las diferencias de concepto entre el liberalismo clásico y el liberalismo anárquico, digamos, ¿no? Claro, claro, porque es muy diferente. Ahora, lamentablemente, se utiliza para cualquier cosa el concepto de anarquismo, ¿no? Pero si uno va a los textos de los grandes anarquistas, Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Malatesta, todos estos grandes teóricos, la gran diferencia es justamente entre mientras que el liberal propone la competencia, ellos proponen la cooperación. Y ahí está la base, y por eso pienso mucho que el software libre es bastante compatible con la filosofía anarquista. La filosofía La anarquista bien mayor entendida. parte,
Sí, de los pensadores más importantes de software libre son anarquistas. totalmente. Pero, Prácticamente todos los que yo he conocido son anarquistas o tienen una beta anarquista, digamos. claro, Porque vos tenés, digamos, dos formas de plantear eso. Vos tenés el liberalismo, que decís, vos plantea la competencia. El anarquismo plantea la cooperación en términos de libertad, pero vos claro, tenés el comunismo que plantea la cooperación en términos del obligatoria. Estado. Claro, la Entonces es cooperación una del Estado. imposición, digamos. Claro, una Obviamente cooperación obligatoria. lo que los comunistas dicen es que el otro no existe, que es imposible. Mm, Pero bueno, siempre el sueño de que eso exista está, digamos, ¿no? Entonces eso es lo claro, que alienta y alimenta al anarquismo. exactamente. Como ahí en la esencia misma del software libre hay una cuestión filosófica, política y una relación social. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que hay un tipo de relación social que es anarquista, es estrictamente anarquista, bien entendido. Porque muchos entienden como anarquista voy a salir a romper todo o hago lo que se me canta. Lamentablemente muchos han entendido así el anarquismo, pero el anarquismo bien entendido es el principio de cooperación, básicamente, Claro, ¿no? Y libre, fíjate, es el cooperación libre. modelo de software libre. Vos Exactamente, es el cooperás en mismo. forma libre y ajerárquica. O sea, Claro, no hay alguien que te dé órdenes. Sí hay un sistema, como hablamos recién, meritocrático, pero no es impuesto, si no hay un Estado. claro, no hay un No Estado, hay ni un una mercado. corporación central o un mercado, como decís vos, que te diga, vos sí, esto no, esto sí. No, vos haces una contribución y la haces, si alguien quiere la usa, si alguien no quiere no la usa, digamos. Exactamente, exactamente. La verdad que estoy fascinado que hayamos llegado a esto porque me parecía interesantísimo ver la esencia misma de cómo funciona el software libre y la relación social que propone, ¿no? Usted decía que, bueno, en realidad es medio ridículo llamarle libre al software en sí. Entonces, quizá lo que tendríamos que pensar es que lo que el software, este tipo de software eh, del que estamos hablando, lo que logra es relaciones libres entre los seres humanos y el software. Claro, Lo que pienso mucho, y con esto ya cierro, hay un sociólogo y filósofo actual que a mí me gusta mucho, se llama Bruno Latour, que él piensa que en la actualidad lo que nosotros tenemos que estudiar para entender bien las cosas es las relaciones que hay entre los seres humanos y aquellos objetos no humanos. ¿Qué tipo de asociaciones se dan, no? ¿Qué tipo de relaciones? Porque hay veces sociólogos que se olvidan o sea, estudian solo lo humano y se olvidan de los objetos, ¿no? Lo técnico, que es tan importante. Entonces dice Latour, lo que hay que pensar son los tipos de asociaciones que se generan, ¿no? Y creo justamente que en el software libre lo que sucede es justamente que por el aparato que lo caracteriza, que justamente este software propone una asociación libre, que es diferente, asociación libre entre ser humano y software, ¿no? Que ahora el ser humano está relacionado en el software. o entre productores y consumidores. Podés verlo así y ya lo Exactamente. amplía a toda la sociedad. Ya lo ampliamos a todo, productores, consumidores, ser humano y software. En el fondo lo que pienso yo, lo importante son los tipos de asociaciones. Mientras que, ¿cómo es la asociación? ¿Cómo nos podemos asociar nosotros con un software privativo? Y bueno, siempre va a ser de una dependencia y de una esclavitud, ¿no? Y quizá ahí está la diferencia entre dos tipos de asociaciones.